En esta oportunidad aprenderemos a elaborar la gráfica de la función tangente. Para ello, utilizamos el compás para dibujar nuestro círculo unitario, que en esta oportunidad tendrá de radio 2.5 centímetros. Una vez trazado el círculo, vamos a dibujar los ejes, el eje Y que atraviesa el círculo, el eje X, ¿cierto?, que divide el círculo en 4 partes. Y luego vamos a trazar en esta oportunidad la recta tangente a la circunferencia. Va a tocar en el punto de 0 grados, por eso se llama tangente, que toca. Una vez trazado eso, usando nuestro transportador, vamos a dividir el círculo unitario en 24 partes iguales, de a 15 grados. 15, 30, 45, 60, 75, 90 y así sucesivamente. Hacemos las respectivas marcaciones y una vez hechas las marcaciones, unimos esos puntos con una recta que pase por el centro y atraviese todo el círculo. Así lo hacemos con todos los ángulos. Pero en esta oportunidad la recta necesitamos que corte a la tangente, o sea que llegue al punto que toque la tangente. De esta manera tendremos los 24 ángulos y las proyecciones de los ángulos con la recta tangente. A continuación dividimos el eje X, que va a estar representado con el ángulo θ. Vamos a dividir cada 5 milímetros, o sea cada medio centímetro, y vamos a colocar los ángulos que tenemos en nuestro círculo: 15, 30, 45, 60, 75 y así sucesivamente hasta llegar a 360. Aquí podríamos continuar, pero vamos a llegar solo hasta 360. Vamos a dividirlos y vamos a marcar cada una de las posiciones. La primera es 0 grados, segunda 15, 30, 45, 60 hasta llegar hasta 360 y vamos a colocarlos en el eje. Trazamos líneas verticales de lado a lado, ¿cierto?, en el ángulo de 90 grados y en el ángulo de 270. Ahorita lo vamos a ver por qué es que necesitamos que eso sea así. Como vamos a hacer la gráfica de la función tangente, vamos a tomar la medida que hay de la recta tangente en cada uno de los puntos de los ángulos correspondientes. Para 0 grados, entonces pues es un punto, porque no hay longitud de la recta tangente, es un punto. Para 15 grados, esto toca a la recta tangente acá, entonces esa medida exactamente es la que vamos a proyectar y la vamos a trazar acá. Entonces aquí va a quedar el punto, ahorita trazamos la linecita. Bueno, es decir, nosotros colocamos esta medida acá. Ahora vamos a tomar del ángulo de 30 grados, corta la recta tangente acá, entonces la proyectamos, esa medida va a quedar acá en este punto, ¿cierto? Eso es lo que mide esto, esta distancia mide esto. Ahora, en el ángulo de 45, la medida son los 2,5 centímetros, tiene los 2,5 centímetros de longitud, lo que quiere decir que para este ángulo se trazaría esta línea. Esa es la medida de la recta tangente. Así hacemos con este de 60. Mide esa distancia, colocamos el punto. El ángulo de 75. Y para el ángulo de 90 grados nunca tocará la recta tangente. El ángulo de 90 grados nunca tocará la recta tangente. Luego la tangente de 90 grados no existe, nunca va a tocar
a ese punto. Por eso esta recta queda, es una asíntota, es una recta que nunca va a ser tocada por la gráfica. Entonces vamos ubicando nuestros puntos de esta manera. Como lo dije anteriormente, como estamos dibujando la tangente, entonces vamos a trazar la longitud, la medida de la recta tangente en ese ángulo. Entonces para el ángulo de 15 grados fue esta medida que la puse aquí, para el ángulo de 30 esta medida que la puse acá, para el ángulo de 45 es toda esta medida que la transporté acá. Entonces para mayor facilidad lo que hacemos es proyectar horizontalmente para encontrar el punto en el plano. Ahora bien, esto para los ángulos del primer cuadrante. Para los ángulos del segundo, en el caso por ejemplo de 105 grados, entonces vamos a trabajar con la proyección, ¿cierto? Con la proyección en la tangente, en esta recta tangente. Entonces este 105 grados tiene como tangente la longitud que hay desde acá hasta donde corta la proyección del lado del ángulo. Entonces esta medida la vamos a proyectar aquí donde dice 105 grados. Para el ángulo de 120, entonces se proyecta, corta en este punto, y esta medida que hay de aquí hasta acá la vamos a proyectar en este punto del plano. Entonces la proyectamos quedando aquí. Esta sería la medida para 135, entonces estaría acá, sería esta medida de acá, la proyectamos, la longitud de la tangente. Para entonces lo proyectamos también de la misma manera, y para acá. ¿Qué pasa entonces en 180 grados? En 180 grados pues no hay punto de tangente, entonces se coloca en el 0. Ahora, ¿qué hacemos con el tercer cuadrante? Con el tercer cuadrante hacemos lo mismo que hicimos con el segundo, y nos damos cuenta que al proyectar el ángulo de 195 va a tener el mismo valor de la tangente de 15, es decir, va a tener esta medida. La vamos a proyectar aquí con la regla. Vamos a colocar entonces acá. Para el ángulo de 210, entonces será esta medida. Para el ángulo de 225 será la siguiente. Para el ángulo de 240, vamos a este ángulo de 240. Para el 255 será la misma de acá. Y sabemos que para el 270 nunca tocará la recta tangente, luego no existe la tangente para ese ángulo. De igual manera, para el ángulo entonces de último cuadrante, en el último cuadrante entonces decimos para el ángulo de 285, entonces será este será el ángulo, la tangente es negativa, va hacia abajo y tendrá esta misma medida, y así la hacemos sucesivamente. Finalmente el ángulo de 360 no tiene longitud de recta tangente sino un punto.
acuerdo a esto, vamos a, igual que hicimos con nuestras rectas, vamos a unir esos puntos con una curva. Vamos a hacerlo lo más preciso del mundo. Podemos hacer uso de un curvígrafo para poder tratar de buscarle la curva, pero es un poco más complejo. De esta manera tenemos la gráfica de la función tangente, una gráfica que también es periódica, que en el primer cuadrante es positiva, en el segundo negativa, tercero positiva y en el cuarto negativa. Espero que hagan una gráfica muy bien hecha para poder seguir analizándola.